qué pensáis que hizo con la cultura Jesús? ¿Destrozó la cultura? ¿Cambió todo? ¿O creció conforme a esa cultura? Creció conforme a esa cultura, ¿verdad? Él iba a la sinagoga, él conocía lo que había en su entorno, en la región, conocía lo que era un arte de pesca, conocía lo que era sembrar, porque era un pueblo agrícola también, un pueblo pescador. Conocía las fiestas que había, sabía las fiestas que había, cuando se celebraban, ¿no? La Pascua, las de las trompetas, en fin, conocía las fiestas, conocía las canciones, las canciones de su cultura, de su entorno, iba a las bodas, ¿no? Iba a las bodas. No era un soso. Jesús no era una persona sosa, ni era persona rígida, y era una persona religiosa. Precisamente las personas a lo mejor así más estrictas y más religiosas, pues no entendieron que él era el Mesías. No entendieron que era el Mesías, precisamente porque bebía vino, porque comía con personas sencillas, con personas normales, con personas que no iban a la sinagoga, a la iglesia de aquel entonces. Incluso se atrevía a hablar con gente prostituta o con gente que estaba viviendo sin que fuera su marido, por ejemplo. Y entonces esto los religiosos, que es generalmente gente que cree en Dios, pero que tiene muchas normas, muchas reglas. Entonces ellos no lo entendían, no supieron entender que él era el Mesías. Jesús dijo que él vino a traernos vida y vida en abundancia, ¿no? Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y él vino a traernos vida y vida en abundancia. Él dijo que era el buen pastor, nos dijo que también que era el pan de vida, que comiéramos de su pan, que comiéramos de lo que él decía, que comiéramos de su persona, que él era la fuente de agua viva, también, ¿verdad? Se lo dijo a la mujer samaritana. Y hablaba de una manera que la gente le entendía perfectamente, porque estaba en el entorno cultural. Se estaba moviendo conforme a la cultura. No utilizaba un lenguaje súper mega religioso. Cuando tú vas al médico y el médico no sabe muy bien lo que te pasa, va a emplear un lenguaje súper mega técnico para que no te enteres de lo que te pasa, porque él tampoco sabe exactamente qué es, cuál es la solución. Entonces, la gente que a lo mejor no tiene una experiencia personal con Cristo, habla de muchas normas, habla de muchas reglas, habla de muchas prohibiciones, habla de muchas, porque a lo mejor no tiene esa experiencia de amor con Jesús, una experiencia personal con Jesús. No llega a ser amigo de Jesús. Jesús a lo mejor es su Dios, pero no llega a ser su amigo. No llega a caminar con él. Cree, pero no llega a caminar con él. Y digo todo esto porque de esto se trata, de Café con Dios. Esta iglesia, este grupo de creyentes, estamos tratando de transmitir la fe, la creencia en Dios, la creencia en Jesús, en el Salvador, en el que murió por nuestras faltas, por nuestros pecados, por nuestros errores, y derramó su sangre para que todos fuéramos limpiados con esa sangre. Y Él nos sustituyó en la cruz, teníamos que estar nosotros, Él nos sustituyó por amor. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, al único que tenía, para que todo aquel que
crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, en Café con Dios tratamos de transmitir a Jesús y la creencia en Jesús de una forma, con un lenguaje que tú entiendas. Un lenguaje castellano, pero entendible. Y no nos importa pues que haya algún fallo en todo este aparataje, porque los fallos los tenemos todos, ¿verdad? Y ¿sabes qué? Cuando tú te envuelves, tú te rodeas de gente que tú sabes que también tiene fallos, oye, te sientes más cómodo, ¿no? Si tú piensas que las personas de tu entorno no tienen fallos, la verdad es que andas muy rígido, ¿no? Y no abres tu corazón. No abres tu corazón. Aquí todos tenemos fallos. Todos en algún momento te vamos a fallar o nos vamos a defraudar en algún momento de la vida y no pasa nada. El único que no nos va a defraudar es Jesús. Si tú vas a un grupo, si tú estás buscando un grupo de gente que cree en Dios, que es infalible, no lo vas a encontrar. De apariencia, aparentemente puede ser, pero en el fondo no lo vas a encontrar. Bien, de esto se trata Café con Dios, de gente falible, gente vulnerable, gente que tiene debilidades y que tiene fallos, que se reúnen en un entorno lo suficientemente flexible y lo suficientemente lo más cómodo posible, que no tenga barreras culturales, para que la gente que venga por primera vez pueda escuchar el Evangelio, el mensaje de Jesucristo y de que necesita ser salvo y que necesita recibir a Cristo Jesús sin estar presionado. Voy a leer alguna cosilla. La última vez que... después vamos a leer la palabra, no os preocupéis, ¿vale? Vamos a leer la palabra. Nos reunimos hace unos meses y quisimos definir qué era, ¿no? Qué era café, ¿no? Lo primero, bueno, la iglesia es un cuerpo vivo, es una familia de fe, eso es una iglesia. Es el espacio donde personas imperfectas se reúnen para buscar a un Dios perfecto. Jesús dijo, donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Jesús está aquí en medio de nosotros. Así que la iglesia nace cuando hay personas unidas por el Espíritu, que caminan juntas, que se aman, se cuidan, que se respetan, que se entienden, que se comprenden, que se soportan. Que se soportan también. A veces hay que soportar, ¿verdad? Y eso hoy en día se llama resiliencia, ¿no? Hay que ser resilientes también en la iglesia. Muy bien, que se cuidan, que desean vivir conforme a la palabra de Dios. Una iglesia es un lugar donde se forma el carácter, se sana el alma, se encienden propósitos y se intenta vivir la misión de Jesús en el día a día. En el día a día. Estaba hablando con alguien ahí afuera y dijo, ¿a dónde voy? Me gusta porque viven en la práctica la fe. De eso se trata. De vivir en la práctica la fe. Es fácil aquí vivir la fe en un entorno como este, ¿verdad? Pero en el día a día, en el trabajo, en la familia, con tus vecinos, vivir la fe, desarrollar esa fe, llevar las creencias, lo que nos dijo Jesús, ¿no? Nuestra iglesia, Café con Dios, nació con la pregunta, si Dios te invitara a un café, ¿qué le preguntarías?
¿Pensáis que Dios es cafetero? Y lo digo con respeto, de verdad que lo digo con respeto, que no. ¿Pensáis que a Dios le gusta el café? ¿Que es cafetero? Yo creo que Dios sería capaz de sentarse, Jesús sería capaz de sentarse contigo en nuestra cultura, en una cafetería y decirte, oye, ¿qué quieres preguntarme? Pregúntame lo que quieras. ¿Piensas que lo haría? Sí, ¿verdad? Porque si estuvo con la mujer adúltera y le dijo que no la condenaba, si estuvo con la mujer samaritana sabiendo que vivía con alguien que no era su marido, si estuvo con publicanos que estaban robando dinero al pueblo, si estuvo con, ¿cómo no? Contigo o conmigo, si pudiéramos tomar un café con él, ¿verdad? Bien, y en realidad cada vez que nos reunimos seguimos sentándonos en esa mesa porque más allá de los programas que tenemos o de los horarios que queremos como iglesia, donde cada persona pueda tener queremos que cada persona tenga una relación íntima con Jesús, ¿no? En nuestra misión dice hacer llegar a las personas de nuestro entorno la buena noticia del Evangelio, acompañarlas para que tengan una relación auténtica con Jesús, basándonos en la palabra de Dios y en la obra transformadora del Espíritu Santo. Mirad, queremos ser una iglesia sincera, una iglesia honesta, una iglesia honrada, una iglesia que habla verdad, una iglesia, gente que es transparente, que no oculta nada y que no oculta tampoco los fallos y que se hace, que no le importa ser vulnerable y que no le importa pedir perdón cuando mete la pata. Y queremos ser una iglesia que conoce la cultura en la que vivimos. Así que yo he utilizado el chat GPT. Lo confieso. Confieso que por primera vez he utilizado el chat GPT. No por primera vez lo utilizo, pero para una predicación. Para una predicación. Y entonces yo le pregunté al chat GPT, ¿cómo es la cultura en la que estoy viviendo ahora mismo? ¿Cómo es el madrileño? ¿Cómo somos los madrileños? La gente que vive en Madrid. Y chat GPT me dice lo siguiente. Dice, los habitantes de Madrid, conocidos como madrileños, son diversos en términos de nacionalidad, edad, cultura, estilo de vida. Ahí estás tú, ¿eh? Dice, diversidad cultural. Primero, las características. Madrid es una ciudad diversa, con diversidad cultural. Es una ciudad cosmopolita, donde conviven personas de diferentes nacionalidades. La comunidad española es la predominante de momento. Porque mirad esto en esta iglesia, por favor, levantad la mano los que habéis nacido en España, los que sois españoles, levantad la mano. No surriáis, no surriáis. Bueno, sí. Vale. Bueno, en nacionalidad somos la más numerosa. En nacionalidad. A ver, ¿cuántos colombianos hay? O colombianas, por favor. Levantar la mano. Bueno, ¿veis? No. Peruanos. Muy bien. Venezolanos. Ole. Venezolanos. Hondureños. Hondureños. A ver, ¿qué más? Argentinos. Argentinos. Brasileños. Fíjate. Ecuatorianos. Taiwaneses. ¿Me falta alguna nacionalidad? ¿Me falta alguna nacionalidad? No, bien. Pues aquí estamos todos metidos aquí en el ajo, ¿vale? Se calcula que hay unos 6 millones y pico habitando en la Comunidad de Madrid, de los cuales 1 millón son extranjeros, sobre todo hispanos. Hispanos, no latinos, y ya os explicaré por qué no es latino y es hispano. Un día hablamos de esto, nos metemos en profundidad, hoy no. Esto,
El estilo de vida. Los madrileños suelen tener un ritmo de vida activo. La ciudad es conocida por su vida nocturna. Y no digas que no. Con numerosos bares, restaurantes y actividades culturales que se extienden hasta altas horas de la noche. Es gente que tiene apertura y es sociable. La gente de Madrid es generalmente amigable y abierta, lo que facilita la interacción social. Es común ver a grupos de amigos disfrutando de tapas y charlando en las terrazas. Tienen interés cultural. La ciudad cuenta con una rica oferta cultural, incluyendo museos, teatros, festivales y eventos deportivos. Están interesados en el arte y en la cultura. Madrid es un centro educativo y económico también. En resumen, Madrid es una ciudad llena de vida, con una mezcla rica de culturas y nacionalidades, donde la sociabilidad y el interés por la cultura son aspectos destacados de su población. Y digo esto porque nosotros le tenemos que llegar a esta gente. Jesús sabía el entorno en el que estaba viviendo. Conocía que había pescadores y por eso iba a gente que pescaba y le hablaba de ser pescadores de hombres. Conocía que había gente que sembraba y por eso la parábola del sembrador o la de la cizaña. Conocía que había gente que era publicana, que estaba robando, que estaba a favor del Imperio Romano y por eso también les hablaba a ellos. Conocía la importancia que tenía el dinero en aquella sociedad y por eso habla un montón de veces con respecto a cómo tenemos que administrar el dinero y no tener pegado el dinero al corazón. Así que Jesús conocía perfectamente su entorno porque quería que su mensaje, el mensaje de redención, el mensaje de salvación, quería que lo entendiera todo el mundo. Y así nosotros tenemos que predicar el Evangelio. No con tecnicismos. Primero lo tenemos que predicar con nuestra vida. Con nuestra vida. Con nuestro ejemplo. Tenemos que ganarnos el derecho a compartir el Evangelio con nuestros compañeros de trabajo. Tengo que ganarme el derecho a compartir el Evangelio con mis vecinos o con mis familiares. No puede ser que yo tenga un testimonio fatal, que me comporte de una manera totalmente distinta o radicalmente opuesta a lo que dice la palabra de Dios y luego que te hable de Cristo. No lo vas a entender, ni me vas a dar esa oportunidad. Quiero seguir un poquito más con la visión de café. Nosotros nos definimos o queremos llegar a ser, porque son palabras, queremos llegar a ser una comunidad cálida y abierta que vive su fe con sencillez y autenticidad. Muy importante. Pablo hablaba de sencillez, pero mirad, yo os digo una cosa, vais a las redes sociales y veis el Evangelio que se predica y quién lo predica, con todos mis respetos, pero a veces falta poca sencillez, o sea, falta mucha sencillez. Ser sencillos. Hoy en día en el mundo evangélico, digo en el mundo evangélico, los que son, ¿cuántos sois evangélicos? Levantad la mano. ¿Cuántos sois evangélicos? No hay muchos, ¿eh? ¿Es la mayoría? No sabe. Pero mirad, hoy en día en el mundo evangélico tenemos vamos detrás del éxito, cueste lo que cueste, también el éxito eclesial, cueste lo que cueste, que yo creo que eso no es bueno. Multiplicación y ser más, y predico el Evangelio para que seamos más. No, yo tengo que predicar el Evangelio por amor a la gente. Igual que alguien me predicó el Evangelio a mí, me habló de Jesús porque me amaba y porque sabía la necesidad que yo tenía de Jesús. No, la persona que me predicó el Evangelio, que fue mi hermana, no estaba pensando tanto en que me iba a morir y me iba a ir al infierno, no. Veía mi vida y veía que yo necesitaba a Cristo, a Jesús, para cambiar mi vida por dentro.
porque estaba hueco, estaba vacío, aparentemente con mucha sonrisa, aparentemente lo tenía todo, aparentemente ni estaba enganchado a ninguna droga ni nada de esto y aparentemente era feliz, pero por dentro estaba total y completamente vacío. Por eso me predicaron el Evangelio, por amor. Y esta es la motivación que nosotros tenemos que tener, predicar el Evangelio de Jesucristo por amor a la gente, porque tengo interés en ti, entonces yo te predico el Evangelio. Entonces, eso es lo que queremos, ¿no? Una autenticidad donde recibimos a cada persona como un amigo y por eso nos tomamos un pincho, o dos, o tres, ¿no? Y tomamos un café, ¿para qué? Para crear un ambiente, para que cuando entremos aquí y empecemos a alabar a Dios, ya tengamos algo en común, ya tengamos algo en común. Y entonces es por medio de la amistad, ¿verdad? Yo quiero ser, queremos ser una iglesia que es amiga también, ¿no? La fe como un amigo en una conversación profunda sobre la vida, la fe y la verdad, sin importar su historia o creencias, sin importar tu historia o tus creencias anteriores. Nos encanta compartir juntos, estudiar la palabra y alabar a Dios en un ambiente de libertad donde no existen prejuicios ni estructuras rígidas. Mira, en un momento determinado en la reunión, pues podemos cambiar el orden de la reunión y no importa. Y no pasa nada, no se cae nadie, no se va a morir nadie. Y podemos empezar por la palabra, o podemos empezar o compartir, o orando unos por otros. Y queremos tener esta dinámica de estar abiertos. Queremos tener una profunda comunión y una profunda amistad con el Espíritu Santo. Creemos en los dones, creemos en la impartición del Espíritu, creemos en la llenura y en el bautismo en el Espíritu Santo. Creemos que Él nos da una potencia y un poder que sin Él no tendríamos. Creemos, por supuesto, en la palabra de Dios, que es práctica y la creemos toda, desde Génesis hasta Apocalipsis. En toda la palabra de Dios. Y en esta semana hemos estado buscando a Dios de una manera especial. Nos hemos estado levantando un poquito más temprano y con este lema que tiene Café, que es que si tú buscas a Dios, le vas a encontrar. Si tú buscas a Dios de todo corazón, le vas a encontrar. Si quieres profundizar más con Dios, si tú quieres saber más de Dios, tienes que pasarte más tiempo con Dios para poder profundizar más. Y entonces estuvimos apartando un tiempo, y entonces en ese tiempo Dios nos hablaba de que tenemos que ser una iglesia saludable. Y una iglesia saludable dice, mira, te voy a leer un texto que dice: juzgad conforme a la verdad y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. Ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Dios nos hablaba de que tenemos que hablar verdad los unos con los otros, que tenemos que ser transparentes, que tenemos que ser sinceros. Eso sí, tenemos que decirnos la verdad unos a otros con cariño, con amor. A veces tienes que decir la verdad dosificada. No puedes decir la verdad a veces cuando es dura, cuando le tienes que decir a alguien algo a alguien que es un poco fuerte, que es un poco duro, que tiene que cambiar en algo, se lo tienes que ir diciendo dosificado, como cuando te dan un medicamento que es muy fuerte, que no te lo puedes tomar todo junto. Y te dicen, no, tómatelo cada 8 horas. Lo mismo. Entonces, una iglesia saludable transmite salud el que tiene salud. Transmite sanidad el que tiene sanidad. Si nosotros queremos formar una comunidad que creen que queremos hablar de Cristo, que creemos que queremos hacer reuniones para alabar, para adorar a Jesús, para buscar a Jesús. Pero yo vengo aquí con prejuicios, vengo aquí con murmuración, vengo aquí hablando mal de la gente, vengo aquí con mal corazón. ¿Qué voy a hacer? Voy a enfermar a quien me escuche.
Tú sabes que puedes enfermar con tu boca. De la abundancia del corazón habla la lengua, ¿no? Y entonces, fíjate, ya le hemos dicho más veces, hay un área en el cerebro que controla el lenguaje. Lo que tú hablas, le envías órdenes a todo tu organismo. A todo tu organismo. Y lo que tú hablas, cada palabra tuya ocupa un espacio. Y si son palabras negativas, llevan muerte y destrucción a la persona que te escucha y a ti mismo. Y esto está comprobado por lingüistas que no creen en Dios. Se hizo aquí en Madrid un experimento en un instituto en donde había un ambiente muy tenso. Y entonces, durante un año, un especialista en lingüística, junto con los profesores y el jefe de estudios, se propusieron cambiar el lenguaje de un aula. Y entonces propusieron hacer cosas muy sencillitas. Y era, mira, en vez de decir tanto no, 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 vamos a empezar a utilizar más el sí, para crear oportunidades y espacios abiertos. Vamos a empezar a pedir las cosas por favor. Y cuando nos den las cosas vamos a dar gracias. Vamos a utilizar un lenguaje en donde no vamos a estar juzgándonos los unos a los otros. Durante 9 meses estuvieron haciendo esto y el ambiente del aula cambió por completo. Y se empezaron a tener relaciones de amistad. Esto es lo que tiene que hacer la Iglesia. Nos conocemos. Y después de cuando conoces a una persona durante mucho tiempo, le vas a ver los defectos. No, yo me voy de aquí. Yo me voy de este... a lo mejor nos pasa con la familia. Y entonces ya no te reúnes con la familia porque no te caen bien. O nos pasa con los vecinos y entonces nos cambiamos de casa. O nos puede pasar con el trabajo y entonces nos cambiamos de trabajo y estamos cambiándonos de trabajo continuamente y de casa continuamente. Y eso pasa también con la Iglesia. Te cambias de un sitio para otro, porque este me cayó bien, este me cayó mal, este me dijo no sé qué. El problema lo tienes tú, no lo tiene la Iglesia. El problema lo tienes tú, no lo tiene la familia. El problema lo tienes tú, no lo tienen los compañeros de trabajo. Empieza tú a cambiar el ambiente con tu lenguaje. Empieza a hablar bien, empieza a perdonar, empieza a tener un concepto positivo. Y por eso esto es lo que dice, ¿no? Juzgad conforme a la verdad, haced misericordia, perdona, empieza a perdonar, y ninguno piense mal contra su prójimo. Y mira, dice la Escritura, teniendo el mismo espíritu de fe, en 2 Corintios 4, 13, dice, teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. ¿Qué es lo que crees? Mira qué es lo que hablas. Lo que hablas, eso es lo que crees. Creí, por lo cual hablé. Yo puedo estar diciendo, no, yo creo en toda la palabra de Dios, pero cuando te viene una tempestad, una tormenta, una circunstancia difícil, empiezas a hablar que ni se sabe. ¿O no? Puedes empezar a protestar, puedes empezar a culpabilizar a la gente, puedes levantarte como víctima. Fíjate, soy la víctima de mi jefe, soy la víctima de mi padre, soy la víctima de mi madre, soy yo qué sé, la víctima de esta persona. No. Dios te ha dado libre albedrío para que tú tomes las decisiones que tú creas conveniente con respecto a tu vida. Y Dios te ha dado la capacidad para que nadie esté gobernando tu vida, incluso aunque estuvieras en una cárcel. El apóstol Pablo dice, mira, estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Lo está diciendo un hombre que fue perseguido, que fue apedreado, que fue apaleado, que fue encarcelado.
durante años que sufrió naufragio y todo por predicar el Evangelio a otras personas. Sin embargo, él sigue diciendo, mira, no estoy destruido. Y sigue diciendo, pero mira, aún tengo este espíritu de fe y creo, por lo cual hablo. ¿Y qué es lo que creo? Que Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario y que ahí venció al pecado, venció a la muerte, venció al diablo, venció a la enfermedad, venció a cualquier circunstancia que yo pueda enfrentar en este tiempo. Y esto es lo que la gente también quiere ver. Quiere ver que lo hablamos y quiere ver que lo vivimos. La gente quiere ver transparencia y quiere ver que hay verdad, pero también quiere ver qué tipo de vida estamos llevando. Ahora, te muere un familiar, ¿no? Te muere un familiar. Aquí lo hemos experimentado. Han muerto familiares muy, 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 muy queridos de algunos de los hermanos y hemos visto su ejemplo de cómo dieron testimonio, de cómo Dios les ayudó, primero a llevar a esa persona al Evangelio y después también cómo han sabido ser consolados y se han dejado consolar por el Espíritu Santo. Nosotros tenemos que enseñar cómo tenemos que morir, yo lo digo siempre, cómo tenemos que morir. Aquí en The Red Box, la mujer de Jacobo, murió, y murió de un cáncer, pero si vierais poquito tiempo antes de morir, ella estaba demacrada, estaba cómo hicieron un vídeo, ella declarando su fe, su confianza en Dios, sabiendo a dónde iba a ir. Esto es verdadera fe, y esto es lo que la gente también quiere que nosotros transmitamos y quiere ver que lo estamos viviendo. ¿Estáis de acuerdo? Dice, no desmayamos, aunque nuestro hombre exterior sabéis que vas a morir, ¿no? Eso se dice en gallego. Vas a morir. ¿Sabes que vas a morir? Vas a morir. Perdonadme que a veces sea así como un poco, es para que despiertes. Vas a morir. Vas a morir. ¿Estás preparado? ¿Te estás preparando para ese tiempo? No que tengas que estar deprimido, voy a morir. No, pero te das cuenta, o sea, ahora, estás pensando en la eternidad que hay en tu corazón. Tú eres eterno. Tú eres eterno, eres eterna. Todo depende de si tienes a Cristo o no tienes a Cristo, cómo vas a vivir esa eternidad. O alejada de Dios, o alejado de Dios, o con Dios. Y eso es una decisión que tú tienes que tomar aquí mientras vivas. Mientras vivas tienes que tomar esta decisión. Pero mira, mientras tanto, ya sabéis, ya lo he dicho, no os quiero deprimir, estáis envejeciendo, porque está en tribulación. No os preocupéis, yo voy delante, no hay problema. Yo tengo 67 años, o sea que... pero esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez un excelente y eterno peso de gloria, no mirando a nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Yo tengo que estar enfocado en lo que no veo. Predicar un evangelio que estoy viviendo. Hablar con un lenguaje normalizado. No utilizar tecnicismos que a veces la gente no entiende. Estoy en una ciudad vibrante, estoy en una ciudad que culturalmente, que tiene potencia cultural, una ciudad que es dinámica, una ciudad que vive, que sabe vivir la vida. Yo le tengo que ofrecer un evangelio para que lo entiendan, y yo tengo que saber con quién estoy hablando. Aquí en Madrid la gente no es ignorante, no sois ignorantes. La gente generalmente tiene cultura, tiene conocimiento.
Yo tengo que saber a quién le estoy hablando. Café con Dios tiene que saber a quién está hablando, a quién le está predicando el Evangelio. Una relación viva con el Espíritu Santo, una iglesia que hace discípulo. ¿Qué es un discípulo? Una persona obediente. Una persona que sabe rendir cuentas. Una persona que quiere saber más. Una persona que está dispuesta a servir. Una persona que está dispuesta a aprender y aprender y aprender y aprender más. No congregantes, no a ver cuántos congregamos, no a ver cuántas sillas somos capaces de llenar, sino gente que hace discípulos. ¿Cuántos discípulos tuvo Jesús? 12, ¿no? Eso es un fracaso es un fracaso para la cultura evangélica. ¿O no? ¿No? 12 nada más, 12. Y quedaron 120. ¿No? ¿Creéis que fue un fracaso o fue un éxito? Si nosotros tomamos compromiso con la palabra de Dios, si nosotros sabemos profundizar en la amistad con el Espíritu Santo, si nosotros profundizamos en la lectura y en el estudio de la palabra, si conocemos bien a Dios, si nosotros amamos a la gente que nos rodea, con que haya 5, 6 o 7 de esos de nosotros, podemos cambiar a mucha gente que hay a nuestro alrededor. Bien, creemos en lo sobrenatural. Creemos en el poder de Dios. Creemos en las sanidades, en los milagros, en los prodigios. Creemos en las liberaciones. ¿Cuántos de nosotros podemos tener alguna influencia satánica o alguna influencia espiritualmente negativa? Vamos a orar.